Continuando con nuestro ejercicio 3CP6, vamos ahora a analizar el nodo B. ¿Sí? En este caso nos vamos a nuestro identificar cómo tenemos nuestro nodo B. ¿Sí? Aquí podemos observar que en el nodo B tenemos una carga aplicada de 600 libras y tenemos el componente o la fuerza AB que ya conocemos. Esta ya la conocemos, esta también la conocemos, vale 0, esta también. Perdón, estas las tenemos que identificar y calcular, el elemento BD y el elemento BE. En este caso vamos a tener en el nodo 1, 2, 3, 4 componentes porque esta la vamos a dejar fuera, dado que vale 0 de nuestro cálculo anterior. Bien, vamos a lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo y vamos a encontrar aquí, voy un poquito más abajo, aquí está. ¿Sí? Vean, aquí tenemos la fuerza AB que vale 1500 libras, pero que está entrando al nodo que está en compresión, lo calculamos más previamente. Aquí está la fuerza B, 1500 entrando al nodo. Entonces aquí la tenemos que poner también 1500 entrando al nodo. La fuerza de 600 libras ya especificada. Y en este caso nuestras dos fuerzas BD desconocidas y la BE las vamos a suponerlas en tensión. ¿Ok? Para ello necesitamos conocer el ángulo correspondiente con respecto al eje X, ¿sí? El ángulo que pueda haber entre esta fuerza que tengo aquí y esta fuerza que tengo acá. Para ello nos vamos a ir a nuestro dibujo original que tenemos acá y vamos a ver que para calcular la dirección de este elemento, voy a ponerlo bien aquí, para calcular, tengo este elemento, calcular bien su dirección, necesito conocer esta magnitud que vienen siendo estas 8 pies y necesito conocer esta magnitud que vienen siendo estos 2 pies con 4 pulgadas. Dado que tenemos pulgadas, vamos a manejar en este caso nuestro cálculo en puras pulgadas. Estos 8 pies lo multiplicamos por 12, esto va a ser el equivalente a 96 pulgadas y este va a ser 2 pies 24 pulgadas más 4, 28 pulgadas. 96 pulgadas con 28 pulgadas. Ahora, para el otro elemento que tenemos aquí, a este elemento, necesitamos conocer este dato, por ejemplo, que vendría siendo estos 8 pies, y este dato, que vendrían siendo estos 6 pies. Eso me va a dar este ángulo que tengo aquí. ¿Ok? Habiendo determinado esos ángulos, nos vamos a nuestro cálculo, nuevamente a nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí ya tenemos las operaciones, vean. Para el elemento BD sería 28 pulgadas entre 96 pulgadas, 16.26 grados. Y para el elemento BE, 38.87 grados. Bien, descomponemos o pasamos a componentes. Tenemos los cartesianos, tenemos 600 libras a 270 grados, equivale a 0 en I y a menos 600 en J. Tenemos la fuerza AB, que recuerden que esta fuerza AB la proyectamos, ¿sí? Entonces esta fuerza se proyecta. Por lo tanto vamos a utilizar el ángulo que tenemos aquí, que si lo recuerdan en nuestro cálculo anterior, también fue 36.87 grados. Por eso lo dejamos aquí y si no, pues lo pueden ustedes verificar en el diagrama original. Bien, después de eso tenemos la fuerza BD, que la supusimos saliendo del nodo, por lo tanto fuerza BE sería igual a 16.26. Componentes serían coseno de 16.26 por fuerza BD, me va a dar 0.96. Seno de 16.26 fuerza BD me va a dar 0.28 fuerza BD. Y la fuerza BE, que sería en este caso, considerando este ángulo es negativo, por lo tanto sería menos 36.87. O si alguien también lo considera, puede utilizar todo este ángulo positivo. Todo esto que viene desde aquí sería 360 menos este ángulo. Por facilidad utilizaremos el valor negativo. Esto nos va a dar, si lo multiplicamos, coseno de 36.86 de menos 36.86 me va a dar 0.80 positivo porque obviamente su componente va a la derecha, pero aquí me va a dar menos 0.6 fuerza BE porque va hacia abajo. Bien, teniendo ya los componentes, armamos las ecuaciones, hacemos sumatoria de X, fuerzas en X considerando el equilibrio, tendríamos este 0 que no consideramos, tendríamos estos 1200 positivo, que aquí están, tendríamos 0.96 fuerza BD
y tendríamos 0.8 o 0.80 fuerza BE. Esto va a ser igual a 0. Y para sumatorio de fuerza en Y tenemos menos 600 más 900 más 0.28 menos 0.60. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Este 1200 me lo voy a llevar para acá como menos 1200. Y aquí menos 600 más 900 me va a dar 300 positivo, que también me voy a llevar para acá. Pero aquí ya sería como negativo, menos 300. De tal forma que mi sistema de ecuaciones quedaría de esta forma. 0.96 fuerza BD más 0.80 fuerza BE es igual a menos 1200. Y 0.28 fuerza BD menos 0.60 fuerza BE menos 300. Puede resolver esto a través de un método algebraico. En este caso yo voy a utilizar la calculadora. Voy a decirle modo, voy a decirle 5, ecuación. Es una ecuación de 2 por 2, por lo tanto es la opción 1. Y le voy a dar los datos con mucho cuidado. 0.96 elevado a la fuerza BD, 0.80 y el otro sería menos 1200. Menos 1200. Ahí estaría la primera ecuación. Nos vamos con la segunda, 0.28. Igual, nos vamos con la otra, menos 0.60. Menos 0.60 o menos 0.6 y menos 300. Para resolver el sistema ya nada más le damos igual y nos va a decir que el componente X, que vendría siendo esta, la fuerza BD, vale menos 1200 y la componente Y, que vendría siendo la fuerza BE, vale menos 60 libras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestros elementos o nuestras fuerzas que nosotros consideramos en tensión realmente no están en tensión, están en compresión, por lo tanto deben entrar al nodo. De tal forma que mi diagrama de equilibrio corregido quedaría de esta forma. 1200 libras de la fuerza BD entrando al nodo, 60 libras fuerza BE entrando al nodo. De esta forma ya tenemos completo el nodo E. Y para cerrar nuestro dato vamos a analizar el nodo D. El nodo D, vean, tenemos en este punto, vamos a irnos otra vez a la parte de inicio. En el nodo D tenemos aquí una fuerza de 600 libras que ya conocemos. Tenemos el elemento BD, que ya también sabemos su magnitud. Tenemos el elemento DF y tenemos el elemento DE. Tenemos 4 fuerzas para el análisis. Entonces, esta fuerza que tengo aquí, necesitamos conocer su ángulo en ese sentido, que no sería otra cosa más que hacer la misma división, ¿sí? Para tener ese dato necesitaríamos conocer esto, ¿no? Así y así. Sería cateto opuesto, sería en este caso 28 pulgadas entre 96. Lo mismo que hicimos de este lado, por lo tanto nos va a dar el mismo ángulo, ¿sí? Y vamos simplemente a verificarlo. Nos vamos ya a la parte final de nuestro cálculo. Aquí ya tenemos el elemento, el nodo, aquí está, el nodo D, ¿sí? Aquí están los elementos, los ponemos en tensión nuevamente. Y así es como quedaría mi diagrama de cuerpo libre. 16.26. Este también tiene 16.26. Este, recuerden, esta es la proyección de este, de 1200. Por eso aquí en el diagrama no lo tengo. Recuerden que cuando un vector entra al nodo se proyecta. Entonces este tiene 16.6, perdón, 26. El de abajo también 16.26. Y la fuerza BD, que también la suponemos en tensión. Hacemos nuestra descomposición para tener factores o componentes. La de 600 aquí está, su componente. La fuerza BD, recuerden que la proyectamos. Por lo tanto, al proyectarla utilizamos este ángulo de 16.26 que aquí tendríamos. Multiplicando, me quedaría 1152 en I, 336 en J. Después la fuerza DF, que sería fuerza DF a un ángulo de menos 16.26. Descomponiéndolo, recuerden, sería coseno del ángulo, 0.96, seno del ángulo, menos 0.28. Y finalmente la fuerza DE, que la estoy suponiendo también en tensión hacia abajo, sería menos fuerza DE. Bien, haciendo la sumatoria, condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, todas las componentes en X, tenemos 1152 más 0.96 fuerza DF igual a 0, y en Y tendríamos menos 600 más 336 menos 0.28 fuerza de F y menos fuerza de E igual a 0. Si observamos, la primera ecuación es directa.
Entonces este 1152 me lo voy a llevar del otro lado como menos 1152. Menos 1152. Lo divido entre punto 96. Esto me va a arrojar como resultado menos 1200 libras. ¿Qué significa? Que DF realmente no está en tensión. DF está en compresión. ¿Sí? Y si nos damos cuenta aquí, desde el principio podemos haber hecho la analogía dado que el elemento es simétrico. Si la fuerza BD aquí está entrando al nodo D, su contraparte simétrica va a ser la fuerza de F. Por lo tanto, la fuerza de F también debe entrar al nodo y debe tener la misma magnitud. Pero aquí ya lo verificamos matemáticamente. Ahora, la fuerza de F, para encontrarla aquí, la fuerza de E, si yo la despejo, fuerza de E se va del otro lado con signo positivo. Por lo tanto, la fuerza de E va a ser igual a la suma de los elementos que tenemos aquí. Esto sería igual, fuerza de E sería igual a menos 600 más 336, ¿sí? Y aquí sería menos 0.28 que multiplica, y aquí un dato muy importante, vamos a respetar el signo porque no lo hemos invertido. Fuerza de F vale menos 1200, ¿sí? Porque aquí no estamos invirtiendo el signo. Entonces menos 1200, esto nos va a dar un valor de 72 positivo, lo cual significa que la fuerza de E realmente está en tensión, está saliendo del nodo. ¿Sí? De esa forma podemos determinar ya que nuestro vector o nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente forma. La fuerza BD entrando al nodo en compresión, fuerza DF entrando al nodo en compresión con valor de 1200, fuerza de 600 libras aplicada, fuerza de E de 72 libras en tensión saliendo del nodo. De tal forma que los resultados obtenidos fueron los siguientes del lado izquierdo. Aquí los tenemos, todas las fuerzas marcados en tensión o compresión. Y debido a que la armadura es simétrica, tenemos las contrapartes. La fuerza EF va a ser igual a la fuerza BE, que es su contraparte simétrica geométricamente, la fuerza eje con la fuerza CE, y así sucesivamente. Encontramos todos los vectores, todas las fuerzas correspondientes a cada elemento, ya respetando en este caso la simetría de los componentes y habiendo aplicado el método de Notos. Con eso concluimos este ejercicio.